Agárrense fuerte. Lo que acaba de acontecer entre Ángela Aguilar y Espinosa Paz durante la entrega de premios ha dejado a la industria del espectáculo completamente estupefacta, pero les prometo que lo más escandaloso aún no ha sido revelado. Permanezcan atentos hasta el desenlace, porque el verdadero detonante detrás del desaire de Ángela les provocará un asombro mayúsculo y una risa incontenible. Cuando alguien osa subestimar al gran Espinosa Paz, es imperativo que esté preparado, porque el aclamado artista sinaloense no es de los que se amedrentan. Y si hay algo que domina mejor que el arte de cantar, es la habilidad de ubicar a cada individuo en su sitio con una elegancia impecable y sin inmutarse lo más mínimo. Toda esta polémica comenzó en la tan esperada ceremonia de los premios de la música regional mexicana, una gala rebosante de destellos, sombreros finamente bordados y sonrisas que, a menudo, carecen de autenticidad. Como ya es tradición, los nombres más influyentes del género desfilaron por la alfombra carmesí, simulando una cordialidad forzada y compartiendo miradas que comunicaban todo, menos un genuino placer por el encuentro. Sin embargo, en esta edición, el morbo alcanzó niveles estratosféricos debido al retorno de Espinosa Paz a los escenarios de las premiaciones, tras varios años de mantenerse al margen de la vorágine mediática. Y para muchos, esta reaparición no fue precisamente motivo de júbilo. Ángela Aguilar, quien últimamente ha dedicado más energía a defender su linaje que a forjar una conexión auténtica con el público, hizo su entrada resplandeciente como de costumbre, ataviada con un diseño exclusivo y con esa pose de «aquí no sucede nada, pero yo soy la luminaria». Y no es recriminable que una persona irradie seguridad en sí misma. La cuestión surge cuando esa seguridad se transfigura en un aire de superioridad y en un desdén hacia los demás. Desde que se anunció que Espinosa Paz sería distinguido con un galardón especial en reconocimiento a su prolífica trayectoria y su invaluable contribución al ámbito musical, a más de uno se le ahogó la sonrisa, y entre ellos, según se rumorea, se encontraba la mismísima Ángela. Según los testimonios de los presentes en el magno evento, y aquí es donde la trama se torna realmente intrigante, Ángela profirió comentarios despectivos desde los camerinos. Declaraciones del tipo, no comprendo por qué le otorgan tanto reconocimiento si ya no figura en las listas de popularidad, o Espinosa es un talentoso compositor, pero carece de la presencia escénica que se requiere en la actualidad. Oh, Ángela, si tan solo hubiera sabido lo que se avecinaba. Lo cierto es que durante el transcurso de la velada, cuando llegó el momento de anunciar la categoría más anhelada de la noche, la de Artista del Año, la producción perpetró lo que algunos calificarían como una artimaña y otros como un acto de justicia poética. Situaron a Ángela y a Espinosa juntos en el estrado. Y si de por sí la tensión ya era palpable, esta decisión fue como verter combustible a una llama ya encendida. La joven intérprete intentó tomar las riendas de la presentación, interrumpiendo a Espinosa con comentarios inoportunos, elevando su voz por encima de la de él e incluso gesticulando despectivamente mientras él intentaba hablar. Todo en directo, todo frente a las cámaras, todo ante la mirada atónita de la audiencia. Sin embargo, Espinosa, lejos de inmutarse, desplegó su ya célebre sentido del humor y, con una sonrisa en el rostro, le replicó con una observación que provocó la risa disimulada incluso de los técnicos de sonido. «Ay, Ángela, no te inquietes. Si así lo deseas, te presto algunas de mis composiciones para que, de una vez por todas, logres llenar un palenque sin asistencia externa». La expresión de Ángela fue un cuadro de perplejidad, digno de una obra maestra. Nadie sabía si reír o desviar la mirada, pero el público, ese que tiene buena memoria, estalló en una carcajada unánime, acompañada de un estruendo de aplausos. Pero la situación no concluyó ahí. Ángela, visiblemente incómoda, intentó retomar el control diciendo algo como, «Bien, prosigamos con lo relevante». A lo que Espinosa, con una serenidad admirable y sin perder su característica distinción, le replicó, «Ciertamente, lo trascendental es la melodía, no los linajes». Y ahí, mis apreciados espectadores, se desató un elegante pandemonio. Las plataformas digitales colapsaron al instante. En X, anteriormente conocido como Twitter, comenzaron a proliferar los fragmentos del intercambio. Las etiquetas almohadilla te ame Espinosa y almohadilla Ángela no te pases se convirtieron en tendencia en cuestión de instantes. La mayoría de los usuarios celebró la respuesta firme, pero respetuosa, de Espinosa, mientras que otros, claramente partidarios del bando Aguilar, intentaron justificar a Ángela, aduciendo que se trató de un malentendido o que ella solo intentaba bromear.
Pero entre chascarrillos y desaires, el meollo del asunto empezó a emerger, y muchos recordaron que no era la primera vez que Ángela intentaba eclipsar a alguien en una premiación. Que si en una ocasión despreció a Majo Aguilar, que si evitó cruzarse con Yuridia en un evento, que si se explayó en demasía sobre su estilo inigualable, como si los demás fueran meros imitadores de pacotilla. Todo eso resurgió, y esa combinación, junto con su frustrado intento de humillar a Espinosa, fue como un torrente imparable. Suscríbanse a Cociendo el Chisme para no perderse ni un solo detalle de estas revelaciones que sacuden el mundo del espectáculo. Lo más sorprendente de todo es que Espinosa, tras ese tenso intercambio, continuó su participación como si nada hubiera ocurrido. Presentó el premio, felicitó al agraciado ganador, expresó su gratitud a los seguidores y se retiró con esa distinción que pocos ostentan en un medio tan saturado de egos. Ángela, por el contrario, no volvió a exhibir la misma sonrisa durante el resto de la velada. Ni su atuendo, ni su peinado inmaculado, ni la legión de cámaras que la persiguen incesantemente pudieron rescatarla del descomunal ridículo que protagonizó en vivo. Y mientras algunos medios de comunicación intentaban minimizar el escándalo con titulares como «pequeño roce entre colegas» o «un malentendido en la gala», quienes estuvieron presentes en el lugar de los hechos saben a ciencia cierta que aquello no fue ningún malentendido. Fue una lección de humildad propinada por Espinosa con guante de seda, sin perder la compostura, sin alzar la voz, sin generar estridencias, simplemente siendo el mismo. Y justo cuando creíamos que el asunto llegaría a su fin, que cada quien regresaría a su hogar con su galardón y su ego ligeramente magullado, sucedió algo más, algo que transformó esta historia de un momento incómodo a una auténtica humillación pública en directo. Y tal como les prometí, aquí llega el elemento que terminó de encender la pradera. Porque cuando pensaban que el oprobio que sufrió Ángela Aguilar a manos de Espinosa Paz ya era suficiente para culminar la noche con broche de oro, resulta que el universo tenía planes adicionales. Lo que aconteció a continuación no fue un simple instante de incomodidad, sino una auténtica cátedra de humildad impartida en vivo, con público, cámaras y transmisión a nivel nacional. Y presten mucha atención, porque esto no fue premeditado. Fue el destino, el karma o, simplemente, la vida diciéndole a Ángela, «Mira, hija mía, ya es hora de que te atemperes un poco». Después de aquel encontronazo en el escenario, Ángela desapareció por unos instantes tras bambalinas. Según los expertos en chismografía, esos que siempre están donde deben, ya saben, maquillistas, asistentes, hasta un individuo que distribuye agua, la hija de Pepe Aguilar no estaba nada complacida. Alguien la escuchó proferir que Espinosa le había arruinado la noche y que la producción la había expuesto al emparejarla con él. Es decir, nada de autocrítica, solo señalamientos a terceros. Mientras tanto, Espinosa se desenvolvía con total naturalidad, conversando con los medios, saludando a colegas, posando para fotografías con admiradores que se aproximaban con una sonrisa genuina, de esas que se ganan con el alma, no con la herencia. Y justo en ese ir y venir del backstage, sobrevino el episodio más suculento de la velada, la conferencia de prensa posterior al evento. Sí, esa instancia donde los artistas se sientan a dialogar con los medios, a responder interrogantes y a emitir declaraciones, aunque a veces solo suelten frases prefabricadas y sonrisas artificiales. Pero en esta ocasión no. En esta ocasión fue un festín para quienes disfrutamos del buen cotilleo, porque a Espinosa y a Ángela los sentaron en la misma hilera, separados únicamente por un par de asientos. Y lo que parecía una simple coincidencia, se convirtió en el segundo acto de esta apasionante telenovela. Los reporteros, quienes tampoco son ningunos ingenuos, estaban perfectamente al tanto de lo acontecido en el escenario. Así que, entre preguntas sobre futuras colaboraciones y nuevos proyectos, lanzaron la bomba. Ángela, ¿qué opinión te merece compartir escenario con Espinosa Paz después de tanto tiempo sin coincidir con él? Una pausa incómoda, un silencio tenso, y cáritas de asombro entre los presentes. Y Ángela, con esa sonrisa calculada, replicó, «Siempre es un honor compartir con grandes talentos, aunque no siempre se respeta el espacio de los demás. Toma eso». Lo soltó sin que le temblara la voz. La gente en la sala volteó a mirar a Espinosa, quien solo arqueó las cejas y, sin perder el ritmo, respondió, «El escenario es de quien se lo gana, no de quien lo exige». ¡Pum! Segunda lección magistral de elegancia en menos de una hora. Los destellos de las cámaras parecían relámpagos de una tormenta. Las risas ahogadas y los codazos entre reporteros eran imposibles de disimular.
Espinosa volvió a dejar claro que no necesita alzar la voz para poner a alguien en su lugar. Pero la cosa no terminó ahí, porque luego vino la joya de la corona. Otro reportero, aprovechando la atención del momento, formuló una pregunta dirigida a ambos. Si tuvieran que colaborar juntos, ¿lo harían? Ángela, con una expresión de «esto no puede estar pasando», intentó evadir. «Eso lo decide el público y el destino», dijo mirando al frente sin voltear a ver a Espinosa. Y él, sin dudar, soltó «yo encantado, siempre y cuando no pretenda aplicarle autotune a mis letras». Esa frase, mis queridos amigos, esa frase fue el golpe de gracia. La sala estalló en carcajadas. Incluso algunos colegas artistas se cubrían la boca para disimular que también se reían a mandíbula batiente. La alusión era nítida, directa y punzante. Y aunque muchos han sido discretos acerca de lo que opinan sobre la forma en que Ángela produce su música, Espinosa fue el primero en expresarlo en voz alta y frente a todos, que existe una vasta diferencia entre ser una voz y ser una creación de estudio. Y es que hay que decirlo sin rodeos, Espinosa Paz podrá agradarte o no, pero lo que interpreta, lo escribe, lo compone, lo siente, y no requiere que nadie le perfeccione las notas en la computadora. Su trayectoria no proviene de un apellido ni de una estrategia mediática, sino del esfuerzo denodado, del respaldo popular, de los palenques repletos, de la gente que entona sus canciones porque les llegan al alma. Y eso, por muchos trajes de diseñador o portadas de revista que poseas, no se adquiere. Ángela intentó esbozar una sonrisa, pero ya no podía disimular el temblor en sus labios. Su equipo la retiró discretamente de la sala minutos después y, según algunos presentes, salió profiriendo que no pensaba volver a compartir escenario con alguien que no sabe comportarse. Pero la realidad es que quien no supo comportarse fue ella, porque intentar opacar a alguien con comentarios pasivo-agresivos, con actitudes de diva y con falta de respeto hacia el trabajo ajeno, eso sí que es no saber comportarse. Y al final, como bien reza el dicho, el que la hace la paga. Lo más lamentable o hilarante, dependiendo de tu sentido del humor, es que lo único que Ángela consiguió con su comportamiento fue lo contrario a lo que pretendía. En lugar de erigirse como la estrella brillante e imponente, terminó siendo la que no pudo ni con su propia soberbia. Espinosa, por el contrario, salió fortalecido, apreciado, ovacionado y aclamado por miles de personas que vieron en él no solo a un artista sobresaliente, sino a un hombre íntegro, ocurrente y auténtico, de esos que ya escasean. Y justo cuando parecía que la historia se iba a diluir ahí, al día siguiente las plataformas digitales amanecieron con una revelación aún más impactante. Un metraje filtrado desde el camerino donde Ángela pronuncia algo que ni su propio progenitor será capaz de justificar. Y sí, como les anticipé, si pensaron que todo lo acontecido en la premiación entre Ángela Aguilar y Espinosa Paz ya había sido suficiente para conmocionar a la farándula, prepárense, porque lo que se filtró al día siguiente fue lo que terminó por sepultar la imagen de Ángela bajo una avalancha de críticas, burlas y memes para la posteridad. Esta tercera parte es, sin lugar a dudas, la más delicada, la más sabrosa y también la más reveladora, porque no hay nada más diáfano que un vídeo sin cortes, sin edición, sin pretextos, solo palabras, actitud y el tono de quien ya no podía fingir más. Suscríbanse a Cociendo el Chisme para ser los primeros en enterarse de estas exclusivas que les dejarán sin aliento. El alba del día siguiente amaneció con la tendencia almohadilla Ángela se pasó. Miles de usuarios en las redes sociales compartían el vídeo con una mezcla de indignación y sorna. Y es que, alrededor de las 8 de la mañana, un internauta publicó un metraje que, según afirmó, fue grabado por un miembro del equipo de producción, de esos que laboran tras bambalinas y lo presencian todo sin proferir palabra alguna hasta que algo los exaspera. En el clip, que dura poco menos de 2 minutos, se observa a Ángela Aguilar en su camerino después del incómodo episodio en el escenario y justo antes de la conferencia de prensa. Ella está rodeada de su equipo, con un peinado impecable, pero con el ánimo por los suelos. Evidentemente molesta por lo que acababa de ocurrir con Espinosa. Lo grave no es que estuviera molesta. Cualquiera se enoja si lo dejan en ridículo en vivo, sino lo que pronunció, porque ahí, en ese espacio que creyó privado, dejó entrever lo que verdaderamente piensa. En el vídeo se le escucha con claridad decir frases como, yo no sé por qué siguen dándole espacios a ese tipo. Si ya pasó de moda, Espinosa canta como campesino y la que más ardió, no cualquiera puede estar al nivel de un Aguilar. Por Dios. Una pausa para digerir. Canta como campesino. No cualquiera puede estar al nivel de un Aguilar. Perdonen,
Pero ¿desde cuándo alguien se siente con la autoridad moral y musical para menospreciar de esa manera a quien, nos guste o no, se ha ganado un lugar en la música con puro esfuerzo, sin andar colgado del apellido del abuelo ni utilizando la imagen de la familia como trampolín? El escándalo fue instantáneo. En cuestión de horas, el vídeo ya había sido replicado en todas las plataformas, desde X hasta TikTok, pasando por Facebook, Instagram y hasta los grupos de WhatsApp de las tías que adoran el regional. La mayoría de los comentarios eran devastadores para Ángela. Algunos la acusaban de soberbia, otros de clasismo, otros decían que por fin se le había caído la máscara de niña buena y otros simplemente se reían a carcajadas porque, claro, había salido a la luz lo que muchos sospechaban desde hacía tiempo, que detrás de la sonrisa impostada hay una actitud que deja mucho que desear. Mientras tanto, Espinosa Paz, fiel a su estilo, no emitió ni un solo comentario directo. No hubo comunicado, no hubo indirectas, no hubo berrinches, solo publicó una fotografía en sus redes con su guitarra en mano y el mensaje: yo no canto para agradar, canto para sanar. Con eso le bastó, porque mientras Ángela intentaba que bajaran el vídeo por derechos de autor y de paso echándole la culpa al staff por la filtración, Espinosa siguió ganándose el cariño de la gente sin mover un solo dedo para atacar. Y claro, vinieron las reacciones de todas partes. Algunos colegas del medio, esos que normalmente se mantienen neutrales para no meterse en problemas, empezaron a soltar indirectas que no eran tan indirectas. Uno escribió: ser humilde no cuesta, pero vale mucho. Otro publicó: la grandeza no se hereda, se construye. Y hasta una famosa cantante muy cercana a Espinosa soltó un: el regional merece respeto, no actitudes de realeza. Y la familia Aguilar, silencio total. Pepe no dijo nada. Aneliz tampoco. ¿Y don Antonio? Bueno, don Antonio ya no está, pero seguro desde donde esté se llevó las manos a la cabeza al ver en lo que han convertido su legado. Porque si hay algo que caracterizaba a don Antonio Aguilar era precisamente su humildad, su conexión con el pueblo, su respeto por los demás artistas, sin importar si eran grandes o apenas comenzaban. Nada que ver con lo que su nieta acaba de exhibir. Además, algunas marcas que colaboraban con Ángela comenzaron a pausar sus asociaciones. Nada oficial, claro, pero los movimientos eran evidentes. Una campaña de perfumes desapareció de sus historias. Una marca de ropa eliminó su fotografía del encabezado y, aunque su equipo intentó manejarlo como actualizaciones visuales, los seguidores no son ingenuos. Sabían que esto ya estaba afectando su imagen a nivel comercial. Suscríbanse a Cociendo el Chisme para estar siempre al tanto de lo último y más candente en el mundo de las celebridades. Lo irónico de toda esta situación es que la tentativa de Ángela por eclipsar a Espinosa solo consiguió impulsarlo aún más. El artista sinaloense, con su estilo directo pero noble, terminó emergiendo de esta trama como el intérprete que se posiciona con decoro frente al elitismo, la arrogancia y la falta de consideración. Y eso, en los tiempos que corren, vale su peso en oro, sobre todo porque lo hizo sin victimizarse, sin armar controversias artificiales y sin utilizar a ningún medio de comunicación para limpiar su imagen. Y atención, porque aunque Ángela no ha emitido declaraciones oficiales, su equipo de relaciones públicas ya se mueve a toda velocidad intentando mitigar el daño. Que si todo fue sacado de contexto, que si no era un comentario serio, que si ella estaba emocionalmente alterada. Pero ustedes y yo sabemos que cuando alguien expresa algo con tanta espontaneidad es porque lo siente. Y cuando alguien menosprecia a otro por su forma de cantar o por sus orígenes, lo que está diciendo es mucho más profundo de lo que parece. Y lo mejor de todo esto es que Espinosa todavía tenía una última sorpresa preparada, algo que nadie previó y que terminó por cerrar este capítulo con broche de oro. Y como si todo lo anterior no hubiera sido ya lo suficientemente jugoso para los amantes del buen chisme, prepárense porque lo que hizo Espinosa Paz después fue la cereza del pastel, el gol de chilena en el último minuto, la cachetada con guante blanco que nadie esperaba y que todos celebramos. Porque el sinaloense no solo soportó la situación con distinción, no solo respondió con altura, no solo dejó en evidencia a Ángela sin caer en la vulgaridad, no, fue más allá. Impartió una lección tan elegante, tan artística, tan emotiva, que muchos afirman que será recordada como uno de los momentos más emblemáticos del regional mexicano contemporáneo. Resulta que 2 días después del escándalo, Espinosa Paz tenía una presentación programada en la Feria de San Luis Río Colorado, nada fuera de lo común. Hasta que esa noche, con un auditorio a reventar y el público entregado desde el primer acorde, el cantante decidió interrumpir su espectáculo para hablar de lo ocurrido,
pero no con enfado, ni con indirectas, sino con música, porque como buen poeta del pueblo, Espinosa no concede entrevistas para discutir. Escribe canciones frente a más de 15,000 personas. Tomó su guitarra y dijo: estos días han sido complejos, pero también muy reveladores. Y a veces la mejor forma de responder no es hablando, es cantando. Silencio absoluto. Todos sabían lo que se avecinaba. Y entonces, sin previo aviso, estrenó una nueva composición inédita que dejó a todos con la piel de gallina. La letra no mencionaba a Ángela por su nombre. Claro, Espinosa es demasiado perspicaz para eso, pero cada verso era una respuesta finamente velada, una crítica elegante a quienes miran por encima del hombro, una declaración de principios convertida en arte. Decía cosas como: yo no nací para caerle bien a los que cantan con filtro y con pose. Nací para llorar con mi gente, para cantarles directo al corazón. No tengo linaje ni herencia, ni un apellido en marquesina, pero tengo el alma limpia y eso no se compra en boutique. El público enloqueció, aplaudieron, gritaron, se abrazaron y más de uno derramó una lágrima porque no era solo una canción, era un manifiesto, una declaración de principios hecha música, una forma de decir: no me voy a dejar pisotear, pero tampoco me voy a rebajar. Y eso, mis queridos y queridas, tiene mucho más valor que cualquier premio o número de reproducciones. Suscríbanse ahora mismo a Cociendo el Chisme para enterarse antes que nadie de estas primicias impactantes. Pero eso no fue todo, porque al finalizar la canción, Espinosa levantó la vista y añadió, casi como si se le hubiera ocurrido en el momento: esta va dedicada para todos los que creen que la música es una competición. Aquí no venimos a competir, venimos a compartir. ¡Zas! Otro golpe sin derramamiento de sangre, pero directo al ego. Y como si el universo mismo se hubiera alineado a su favor, al día siguiente, las plataformas musicales reportaron un incremento del 400% en la reproducción de sus temas clásicos. Canciones como El próximo viernes, Lo intentamos y Un hombre normal volvieron a posicionarse en los primeros puestos de las listas. ¿Casualidad? No lo creo. El pueblo se manifestó, y cuando el pueblo habla, no hay influencer, ni campaña de imagen, ni apellido rimbombante que pueda silenciarlo. Mientras tanto, Ángela se desvaneció, literalmente. Canceló una aparición pública en Guadalajara, no publicó nada en sus redes durante 3 días, que en su mundo son como 3 años, y emitió un comunicado genérico en el que solicitaba una tregua de odio y afirmaba estar reflexionando sobre el impacto de sus palabras. Pero el daño ya estaba hecho. Los medios no hablaban de otra cosa. Y lo peor es que algunos de sus propios seguidores comenzaron a cambiar de bando. En los comentarios se leía: yo te defendía, pero ya no sé. Espinosa fue todo un caballero y tú, la de siempre. O, mejor canta y deja de hablar de los demás. Hasta los memes eran brutales. En uno se veía una fotografía de Espinosa con la leyenda, sin apellido, pero con talento. En otro, el rostro de Ángela sobre el meme de la niña rica que aborrece al que calza huaraches. Y ni hablar de los TikToks recreando el momento de la premiación con doblajes, risas e incluso efectos de telenovela. La cultura popular no perdona, y menos cuando te pones en bandeja de plata. Lo más interesante es que el escándalo propició una conversación más profunda entre el público. ¿Por qué algunos artistas creen que tener un apellido prominente les confiere el derecho de mirar por encima del hombro? ¿Por qué en el regional mexicano seguimos tolerando actitudes de divos y divas cuando lo que más conecta es la autenticidad? Y ahí es donde Espinosa ganó la batalla más importante, la del respeto de la gente. Porque sí, ha habido muchos artistas con talento, muchos con buena voz, con buenas canciones, con buena imagen, pero pocos logran lo que él hizo en esta ocasión: callar boca sin gritar, defenderse sin atacar, ganar sin presumir. Y eso, seamos honestos, es lo que distingue a los verdaderos grandes de los que solo transitan fugazmente por la alfombra roja. Y ojo, porque esto todavía no ha terminado, porque mientras Ángela intentaba sofocar el fuego con comunicados, el público exigía una disculpa directa, pero ella hasta ese momento se resistía. Lo que no sabía es que muy pronto el propio Espinosa Paz haría algo tan inesperado, tan elegante y tan revelador, que la dejaría sin excusas ni salida. Y así llegamos al desenlace de esta novela de la vida real, que comenzó como un simple desencuentro en una premiación y terminó siendo un verdadero terremoto emocional en la industria del regional mexicano. Pero como en toda buena historia, el final tenía que tener un giro inesperado, uno de esos momentos que te hacen decir:
No puede ser. Y como les prometí, aquí tienen el último movimiento de Espinosa Paz, que no solo terminó de poner a Ángela Aguilar contra las cuerdas, sino que además nos dejó a todos con la boca abierta por lo que reveló y por la clase con la que lo hizo. Si quieren estar informados al instante de cada giro y revelación, tienen que suscribirse a Cociendo el Chisme. Después de la composición que presentó en la Feria de San Luis Río Colorado y del fervoroso afecto que recibió del público, cualquiera habría asumido que Espinosa ya había cumplido con creces. Pero no. Él, fiel a su esencia, optó por ir más allá, un paso tan imprevisto como emblemático. 3 días después del suceso, subió un metraje a sus plataformas digitales. No era un TikTok, ni un material promocional, ni un montaje cómico. Era un vídeo casero grabado desde su rancho, con el sombrero bien calado, la guitarra a un lado y el alma expuesta. Quiero pronunciar unas palabras desde mi propio espacio. Sin periodistas, sin luminarias, sin alfombra roja. Solo yo y ustedes, porque a ustedes me debo, comenzó. Ya desde ese instante se intuía que lo que venía causaría dolor y a la vez, sanación. Porque Espinosa no se expresó desde el resentimiento ni desde la burla. Habló desde la verdad más pura. En el vídeo, sin nombrarla explícitamente en ningún momento, hizo un llamado a todos los artistas emergentes. Sí, a todos, pero sabemos a quién iba dirigido, para que recordaran sus raíces. Habló de los años en que pernoctaba en un camión, de los palenques donde cantaba sin micrófono, de los bailes donde le cortaban el sonido por no ser de apellido renombrado. Y luego, sin alzar la voz, pronunció una frase que se viralizó en segundos. No hay linaje que te haga más artista. El talento emana del alma y la humildad del corazón. ¡Boom! Otro golpe sutil. Pero no se detuvo ahí. Extrajo una hoja arrugada de su bolsillo, la mostró a la cámara y dijo: «Esta fue la primera letra que escribí cuando nadie me conocía. La interpreté en una feria donde me silenciaron para que subiera el hijo de un famoso. Y ese día juré que si algún día alguien intentaba hacerme sentir menos, yo respondería con lo que sé hacer, con canciones». Y cantó, interpretó esa primera canción, una que nunca había dado a conocer, una que hablaba de lucha, de fe, de tener que demostrar tu valía una y otra vez. Una canción sencilla, sin arreglos espectaculares, pero que calaba hasta lo más hondo. Terminó de cantar y dijo: ¿a quién me quiso humillar? Gracias porque me recordaste por qué empecé en esto. Cerró la cámara. Fin del vídeo y el internet colapsó. Las reacciones no se hicieron esperar. Miles de admiradores lo felicitaron, medios nacionales retomaron el vídeo e incluso algunos artistas, esos que normalmente fingen no haber visto nada, comenzaron a darle me gusta y a compartir fragmentos del mensaje. Fue un torrente de apoyo que ni el mejor equipo de relaciones públicas habría podido generar. Y Ángela, bueno, la presión ya era insostenible porque el silencio comenzó a jugar en su contra. Lo que al principio era una postura fría, madura y distante, empezó a parecer arrogancia. El público demandaba una disculpa y ella, finalmente, no tuvo más remedio que hablar. Subió una historia con un fondo blanco, letras negras y un texto conciso donde decía: «Lamento si mis palabras fueron malinterpretadas. No fue mi intención ofender. Todos los artistas merecen respeto». Nada más, sin vídeo, sin voz, sin rostro. Y la gente, con justa razón, no lo aceptó porque después de todo lo que se había dicho, después del vídeo filtrado, después del desplante en el escenario, un texto genérico no bastaba, no era suficiente. Y quedó claro, mientras uno respondía con canciones y verdad, la otra solo atinó a ocultarse tras una pantalla. El daño ya estaba hecho y lo que quedó flotando en el ambiente no fue solo el chisme del momento, fue una enseñanza, una lección sobre cómo se gana el respeto en esta industria, no con portadas, ni con escándalos, ni con nombres heredados, sino con talento, humildad y verdad. Espinosa Paz no solo salió triunfante de este episodio, salió más querido, más escuchado y más respetado que nunca. Y ojo, esto no significa que Ángela Aguilar haya puesto fin a su carrera, ni mucho menos. Tiene talento, tiene carisma y tiene seguidores que la respaldan. Pero lo que sucedió en esta historia fue un recordatorio de que el ego es el peor adversario del artista, que en la música, como en la vida, el público detecta la mentira y, cuando la detecta, no perdona. Así que, mi gente, la próxima vez que alguien intente opacar a otro en una premiación, más vale que lo medite 2 veces, porque nunca se sabe cuándo se va a topar con un Espinosa Paz que no grita, no injuria, no forcejea,
pero que te pone en tu lugar con una guitarra, una sonrisa y una frase que te deja temblando. Y como diría mi tía Lupita, con esos guamazos, ¿para qué quieres enemigos? Nos vemos en el próximo escándalo porque ya saben, en la farándula mexicana el cotilleo nunca descansa. No olviden suscribirse a Cociendo el Chisme para ser los primeros en enterarse de todas las novedades y no perderse ni un solo detalle.